Estamos en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Y la palabra críticos es el origen de nuestra palabra crítico en nuestra lengua. La única diferencia está en la manera que se deletrea, pero principalmente significa capaz de juzgar o hábil para juzgar. También simplemente significa un juez, pero siempre con la idea de tener capacidad de juzgar. Esta palabra únicamente aparece aquí en Hebreos capítulo 4, verso 12, donde también se traduce discernir. Críticos es un discernidor, pero mencionaré también que en lo que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay palabras que aparecen una sola vez y suelen ser instructivas. Además, que haya palabras que aparecen solo una vez en las Escrituras es una figura retórica llamada por los griegos hapag legomena. Pero volviendo a nuestro tema, en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, todo este pasaje se refiere a la palabra de Dios escrita, la cual es la espada del Espíritu, según se nos dice en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 7. Pero también se refiere a la palabra viva. La palabra viva es el Mashiach, es el Cristo. Él también tiene una espada saliendo de su boca, según se nos dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Ahora, si vemos la estructura de este pasaje, es decir, de los versos 12 y 13, veremos que aquí se hace o se señala una distinción entre Elohim, es decir, Dios, y su palabra. La estructura de este pasaje la podemos ver de la siguiente manera. Noten, aquí tenemos en la letra A y a Elohim, el Dios omnisciente, y en las letras B, C, B, tenemos su palabra. Entonces, en Hebreos capítulo 4, verso 12, tenemos a Elohim, Dios, es cuya palabra es tan maravillosa. Además, lo que tenemos en el verso 12 es lo que su palabra es viva, es poderosa y es una espada afilada. Además, nos sigue diciendo lo que su palabra hace, atraviesa y divide, y también nos dice lo que su palabra es. Es un juez experto. Y por último, en el verso 13, de nuevo tenemos a Elohim. Dios es el omnisciente. Entonces, de esto aprendemos que la palabra de Elohim es ahora un juez y que su palabra es tan maravillosa que aún puede distinguir entre los pensamientos y las intenciones del corazón y los juzga. Ahora bien, en el buen anuncio, es decir, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 48, Adonai Yahshua, Jesús el Cristo, Él mismo nos da testimonio de que la misma palabra, su palabra, será nuestro juez en el último día. Esta es una verdad grave, muy grave, pero cuánto más grave es cuando los hombres ahora, hoy en día, se atreven a tomar esta palabra que significa crítico o juez, que Dios, al usarla una sola vez en las Escrituras, la ha atribuido y la ha asignado a su propia palabra. Su palabra es el juez. Su palabra nos juzgará. Pero los hombres
han tomado esta palabra y se la han aplicado a ellos mismos. Ellos son los jueces, ellos son los críticos, ellos son los criticantes. ¿Y qué es lo que los hombres juzgan? Juzgan esta misma palabra de Dios, convirtiéndose así en los jueces de esta palabra, que los ha de juzgar a ellos mismos. Si la palabra críticos se usara frecuentemente en las Escrituras para referirse a varias cosas o a personas, de seguro que los hombres inmediatamente se vieran a ellos mismos como los principales jueces de algunas de ellas. Pero Elohim, Dios, la ha usado una sola vez y por lo tanto la ha limitado a una sola cosa, es decir, a su palabra, y por lo tanto es un gran atrevimiento que un hombre se aplique la palabra crítico a sí mismo. El hombre no solo se aplica esta palabra a sí mismo, sino que también titula su obra como una crítica superior, la crítica alta. Y aunque hay una crítica que sí es lícita, que sí es aceptable, porque no juzga la palabra de Dios, sino las obras de los hombres en cuanto a los manuscritos. Esta se llama crítica textual, algo que es muy distinto. Pero esta crítica superior, esta crítica alta, no es más que el razonamiento humano, no es más que la imaginación de la mente de carne. Es decir, es la imaginación del corazón del hombre. Son esos mismos pensamientos e intenciones que la palabra de Dios juzga. ¡Qué confusión! Mejor dicho, es una perversión y una locura, porque cuando la crítica del hombre se aleja cada vez más del dominio y del campo de la evidencia y comienza a entrar al campo del razonamiento, más y más la llama alta crítica, crítica elevada, crítica superior. En otras palabras, el hombre entre menos parece como un juez experto, mucho más exalta su juicio. Pobre hombre, mejor te fuera que te sometieras a esta palabra, que puede juzgarte ahora, en este día de gracia, y darte convicción de pecado, o si no, será tu juez en el último día, cuando toda boca será tapada, y quedarás mudo, sin palabras y sin excusa.